usar para resolver algunos problemitas y algunas ecuaciones trigonométricas. Aquí vamos a empezar. Primero nos habla de funciones y cofunciones. Dice, una función trigonométrica de un ángulo es igual a la cofunción del complemento del ángulo. ¿Eso qué significa? Yo, por ejemplo, tengo en un ángulo recto, dice que este mide, ¿verdad?, 90 grados. Ahora, si yo tengo acá un ángulo alfa y un ángulo beta, yo sé que como en total mide 90 grados, alfa más beta va a ser 90 grados. Y a eso se le llama ángulos complementarios. Y ellos tienen una propiedad especial que es la que nos dice acá, que su cofunción dice, la función es igual a la cofunción del complemento del ángulo. Entonces, si yo tengo dos ángulos complementarios acá, que serían alfa y beta, yo voy a saber automáticamente que el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta, porque esta es su cofunción. De la propiedad de los ángulos complementarios. Pasa lo mismo con la secante y la cosecante, que se acuerdan que era su cofunción. Y lo mismo con la tangente y la cotangente. Entonces, esa propiedad también vamos a estar usando para resolver los problemas. ¿Se entiende esta propiedad? Pueden mandar reacciones. Ok. ¿A alguien le gustaría que explique otra vez? Ok. Vamos a ir entonces. Identidades trigonométricas, esto es lo que estuvimos viendo la otra vez. Era que en una igualdad, ¿verdad? Era que la igualdad se cumplía para cualquier ángulo y podíamos llegar a demostrar esas cosas haciendo transformaciones en las funciones trigonométricas que teníamos. Después tenemos las fórmulas que vimos la otra vez, que era que primero eran las recíprocas, que eran teníamos seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente en otra parte. Entonces, el inverso, o sea, la cotangente es el inverso de la tangente, la secante es el inverso, es la inversa del coseno, y la cosecante es la inversa del seno. Esas son las funciones trigonométricas inversas. Acá pone lo mismo. Acá pone cosecante, que es el inverso del seno, secante, que es el inverso del coseno, y cotangente, que es el inverso de la tangente. Y acá lo único que hizo en esta fórmula en rojo fue despejar el 1. O sea, este pasó acá multiplicando. Pero es la misma fórmula. Después, ¿qué teníamos más? Teníamos lo súper importante, que era que tangente es igual a seno sobre coseno. Y como cotangente es el inverso de tangente, entonces esta fórmula era la inversa de eso. En vez de ser seno sobre coseno, es coseno sobre seno. Después tenemos el famoso Pitágoras, este que le dije que sí o sí tienen que saber. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y de ahí yo puedo sacar otras relaciones.
Vamos a suponer que yo tengo esto. Entonces yo sé que es cierto. ¿Qué pasa si yo agarro y divido toda esta expresión entre seno cuadrado de x? Este seno de acá se puede distribuir como denominador, ¿verdad? Y me va a quedar seno de x cuadrado sobre seno de x cuadrado más coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado. Bueno, acá se va a ir seno con seno y me va a quedar solamente 1. Más. Acá me va a quedar coseno sobre seno al cuadrado. Y acá me va a quedar 1 sobre seno todo al cuadrado. Bueno, y nosotros sabemos que coseno sobre seno, ¿qué es? Era la inversa de tangente, que era la cotangente. Entonces acá yo puedo reemplazar por cotangente al cuadrado de x. Y 1 sobre seno es cosecante. Ahí me va a quedar cosecante cuadrado de x, que es esta fórmula que está acá. Entonces, de la primera fórmula, que es la elemental de Pitágoras, yo si agarro todo y divido entre seno cuadrado, me saca estas dos, que me relaciona la cotangente con la cosecante. Y es lo mismo si yo agarro y divido entre coseno, que es lo que hace acá, solamente que en ese caso me va a dar la relación que hay entre la secante y la tangente. Y eso también se puede usar para resolver las ecuaciones. ¿Quedó claro esta parte? Ok. También teníamos las fórmulas de seno de ángulo medio, tangente de ángulo medio, seno de ángulo doble, coseno de ángulo medio, tangente de ángulo doble y coseno de ángulo doble, que también vamos a estar usando. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Dice, demostrar la identidad trigonométrica y nos da esto. Hay varias formas de hacer. Vamos a trabajar por partes. Vamos a hacer con la parte de la izquierda primero. Acá yo sé que cotangente es el contrario de tangente. Entonces, va a ser, si tangente era seno sobre coseno, entonces el cotangente va a ser coseno sobre seno. Bueno, ese vamos a poner acá. Coseno de x sobre seno de x. Y del otro lado, yo puedo distribuir mi denominador. Entonces me va a quedar seno de x sobre seno de x más coseno de x sobre seno de x. Ahora, seno de x sobre seno de x, ¿cuánto me va a quedar? Se simplifica y queda 1. Entonces me queda 1 más coseno de x sobre seno de x igual a 1 más coseno de x sobre seno de x. Y ya ven que son las dos expresiones iguales. ¿Saben? Se llega a la misma expresión, entonces, como esto se cumple, la identidad se demuestra. Pues nos pedía demostrar la identidad. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien alzó su mano? ¿No alzaron la mano? Bueno. Siguiente. Nos dice,
sea alfa más beta igual a 90 grados. Demostrar que tangente de beta sobre seno de beta es igual a cosecante de alfa. Bueno, este dato de acá, ¿qué significa? Que alfa y beta son ángulos, ¿qué clase? Vimos hace rato que eran ángulos complementarios. ¿Y qué tenían de propiedad los ángulos complementarios? De que sus cofunciones son iguales. O sea que el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. Un ejemplo para convencerles puede ser, por ejemplo, seno de, vamos a suponer que alfa es 30 grados y beta es 60 grados. Entonces, el seno de 30 y el coseno de 60 deberían de ser iguales. Traten un poco de poner en su calculadora seno de 30 y coseno de 60. Sale un medio. Un medio. Un medio para seno de 30 y un medio para coseno de 60. ¿Vieron? Y va a pasar lo mismo, por ejemplo, si yo quiero hallar el seno de 60 y el coseno de 60. El seno de 60 y el coseno de 30. ¿Cuánto da eso? Siguen siendo ángulos complementarios. Hacer. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 30 también sale raíz de 3 sobre 2. Y acá se ve que son iguales. Bueno, ese era sobre la propiedad de ángulos complementarios. Pero ¿cómo vamos a usar para resolver nuestro problema? Bueno, primero la tangente. Yo sabía que era tangente de beta va a ser seno de beta sobre coseno de beta. Y ese podemos reemplazar en la ecuación. ¿Okay? La tangente va a ser seno de beta sobre coseno de beta. Y yo acá tenía luego dividido seno de beta. Es igual a cosecante de alfa, dice. Y cosecante de alfa es 1 sobre seno de alfa. Ahora, cuando acá yo hago mi fracción compleja, o sea, este se va con este con este, y me queda seno de beta dividido seno de beta por coseno de beta igual a 1 sobre seno de alfa. Seno se va con seno, seno de beta se va con seno de beta, y nos queda 1 sobre coseno de beta igual a 1 sobre seno de alfa. Ahora, yo lo que puedo hacer es, vamos a pasar este acá multiplicando y este acá multiplicando también. Y me queda que seno de alfa es igual a coseno de beta. Pero ¿qué sabíamos nosotros? Por ser complementarios, ¿qué sabíamos nosotros? Que seno de alfa es lo mismo que coseno de beta, ¿verdad? Entonces, eso yo puedo poner acá. Cualquiera de los dos yo puedo reemplazar. Entonces, me va a quedar que coseno de beta va a ser lo mismo que coseno de beta. Y ya llego ya a demostrar mi identidad. También se puede dejar más simple otra vez. O sea, yo puedo dejar... Yo puedo pasar de los dos lados. O sea, este coseno paso restando. Y me da 0 igual a 0, por ejemplo.
¿Se entendió cómo llegamos a eso? Si no, alguien se pidió en una parte. Yo tengo una pregunta. Bien. Ahí donde está tu demostración de cruzado, 1 sobre coseno de beta es igual a 1 sobre seno del ángulo. Abajo de eso, porque pusiste seno del ángulo igual a... Y este yo quería, a ver, quería simplificarnos un poco. Viste que está, bueno, está 1 sobre coseno igual a 1 sobre seno. Ah, no me está funcionando. Este puede pasar acá, sí. Ya, Y se quedaría seno sobre coseno igual a 1. Entonces, este después puede pasar. Ya, seno. ya. Gracias. Dale. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Se entendió? Vamos a pasar al siguiente. Reducir la siguiente expresión trigonométrica. Este salió en el año 2023. Cuando te dice reducir, quiere decir que llegas a la expresión más simple posible. Y eso normalmente es solamente en función de seno y coseno. Entonces, si yo tengo acá cotangente, nosotros ya sabemos que es el contrario de tangente, o sea, el inverso de tangente, que es igual a coseno sobre seno de x. Después, otra cosa más, tenemos cosecante, que es 1 sobre seno de x. Eso vamos a usar acá para reemplazar. Acá me queda entonces coseno de x sobre seno de x por seno de x dividido coseno de x. Acá yo solamente reemplacé esta cotangente. Después, acá me dice que reste la cosecante. Cosecante sabíamos que era 1 sobre seno. Entonces eso vamos a poner acá. 1 sobre seno de x por seno de x. Muy bien. ¿Y acá qué pasa? Acá qué pasa. Este seno se simplifica con este. Y este seno también se puede simplificar con este. Entonces me queda acá coseno de x sobre coseno de x. Menos 1. Entonces me queda coseno de x con coseno de x también se puede ir. Y me queda 1. Entonces me queda 1 menos 1. Y al final esto queda 0. O sea que la expresión más simple posible para todo esto es 0. Manden un emoji de aplauso si es que se entendió. Si no se entendió, más bien manden uno que el que piensa. Bueno, está bien. Bueno, le voy a dar un par de ejercicios de esto entonces. Traten de hacer y después vamos a ver en la pizarra. A ver. Ah, pero que ya entre ecuaciones. No, vamos a seguir nomás dando, después le voy a dar ejercicio. Tururururu. Bueno, tenemos aplicaciones que es cuando usamos lo que nosotros hacemos para calcular cosas reales. Entre comillas reales porque son problemas, ¿verdad? Pero en algún lado sí se aplica de verdad. Dice, al situarse a cierta distancia de la base de un árbol, se ve la cima de este con un ángulo de elevación de 60 grados. O sea, yo me pongo acá
a una distancia d del árbol y el ángulo de elevación con respecto al árbol es de 60 grados. Entonces, ¿qué me dice después? ¿Con qué ángulo de elevación se verá la cima del árbol a una distancia igual al triple que la inicial? O sea, si yo me pongo acá a una distancia d, yo veo a 60 grados. Y me pregunta, si yo me pongo a una distancia el triple, o sea, 3D, 3 veces D, ¿con qué ángulo yo voy a ver? Con este ángulo X que está acá que tenemos que hallar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a aplicar lo que sabemos de trigonometría. Acá yo voy a transformar esto en un triángulo, o sea, en dos triángulos, la verdad. A ver. Este de acá va a ser mi altura H. De acá hasta acá. Mi altura H, que es esta altura. Después, este ángulo de acá va a ser X, que es el que no sabemos, y va a estar a una distancia de 3D del árbol. Y el otro, lo que nos da de dato, es que el ángulo es de 60 grados cuando estamos a una distancia de. Ahora, este triángulo que estoy pintando acá, ¿qué clase de triángulo es? Si acá tiene un ángulo recto, va a ser un triángulo rectángulo. Sí, muy bien. Entonces podemos usar las propiedades que aprendimos. Podemos usar el seno, el coseno, toda esa cosa. Bueno, ahora, yo me fijo en el 60 grados. Me fijo en los 60 grados y me fijo qué datos me da el problema. En realidad, ahora no nos da datos numéricos. Vamos a tomar la H y la D como datos literarios. ¿Saben? Con eso vamos a trabajar. Entonces, nuestra H y nuestra D son nuestros datos. Y esos son respectivamente, si yo miro el ángulo de 60 grados, este va a ser el cateto. ¿Cuál cateto? Opuesto. Muy bien, este va a ser lo opuesto. Y este de acá va a ser el adyacente. Entonces, lo que yo puedo hacer es calcular la tangente de 60. ¿Por qué? Porque yo sé que tangente es opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Yo sé que el opuesto va a valer h y yo sé que el adyacente va a valer d. Entonces, de acá podemos quitar, la voy a poner abajo. Ahí está. Tangente de 60 es opuesto sobre adyacente. El opuesto dijimos que era h. El adyacente dijimos que era t. Dijimos que era d. Ahora, este tangente de 60 yo puedo saber metiendo en la calculadora. Ese ya es un dato también. De acá vamos a despejar h. H va a ser tangente de 60. Ahí. No. Ahí. H va a ser tangente de 60 multiplicado por d. Solamente pasa la d multiplicando. Ahora, ¿qué nos da? ¿Qué es lo que nos pide en realidad? Nos pide este ángulo X, que yo no sé, pero puedo hallar con esta distancia que me dice que es de 3D. Yo voy a ver en este triángulo más grande, que le incluye al
al ángulo X, si yo miro el ángulo X, yo voy a tener que este de acá va a ser su cateto, ¿qué clase? Adyacente, ¿verdad? El largo. Y este de acá, esta H, va a seguir siendo el ángulo, digo, el cateto opuesto. El triángulo más grande. Entonces, yo puedo sacar de ahí la tangente. Pero esta vez yo quito la tangente del ángulo X, que va a ser igual a su cateto opuesto, y su cateto opuesto va a ser H, sobre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente va a ser 3D. Ahora, yo ya sé, o sea, yo no sé X, pero yo sé cuánto vale H, porque yo sé de esta ecuación de acá que puedo reemplazar. Entonces vamos a hacer eso. En vez de H vamos a poner tangente de 60 por D. Y abajo tenemos 3 por D. Entonces la D se puede ir con la D. Y me queda que tangente de X es igual a tangente de 60 dividido 3. Y este es un número que yo puedo poner en mi calculadora. Pongan un poco. Tangente de 60 dividido 3. Eso a mí me da raíz de 3 sobre 3. Y entonces hay que hallar el ángulo. Todavía no hallamos el ángulo, nosotros hallamos la tangente del ángulo. Entonces tienen que hacer shift, tangente, y ahí le ponen raíz de 3 sobre 3. Y ahí les debería dar el ángulo, muy bien, el ángulo de 30 grados. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna pregunta? O sea, usamos dos veces la tangente. Una vez usamos del ángulo que sabíamos, que era 60, y otra vez usamos del que no sabíamos, que era X, para poder hallar. Ah, muy bien, la música del gatito. ¿Escucharon? Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy orgullosa, profe orgullosa. Si no hay preguntas, vamos a seguir. Dice, una escalera se encuentra apoyada a un muro y forma con el suelo un ángulo de 60 grados. O sea, ¿cuál va a ser 60 grados? Como dice que es con el suelo y la escalera, este de acá va a ser 60 grados. Después dice, si la altura del muro es de 4 raíz de 3 metros, o sea, esta altura mide 4 raíz de 3, curiosamente, justo 4 raíz de 3 metros. Allá la longitud de la escalera. Esta era un TEA del 2021. ¿Cómo piensan que se puede hacer este? Queremos hallar, vamos a ponerle X a esta altura. O sea, X a esta longitud de la escalera. Bueno, sí. Yo tengo que mirar qué yo tengo. Yo tengo 60 grados y yo tengo el opuesto a 60 grados, que es 4 raíz de 3. Entonces yo tengo que usar la fórmula de seno. La fórmula de seno del ángulo, en este caso de 60 grados, era opuesto sobre hipotenusa. El lado opuesto a 60 grados va a valer 4 raíz de 3. Y la hipotenusa es lo que yo no sé, que va a valer X. Entonces, X
va a ser, voy a despejar, bueno, voy a despejar por paso. Voy a pasar esta x acá multiplicando y me va a quedar seno de 60 es igual a, bueno, seno de 60 por x es igual a 4 raíz de 3. Y yo despejo acá la x, me sale 4 raíz de 3 dividido seno de 60. ¿Cuánto sale la x? ¿Sí, Lucas? No, Lucas. Ok, entonces 4 por raíz de 3 dividido seno de 60. Sí, sale 8. Les salió 8 a todos. ¿Pudieron hacer en su calculadora? Ok. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Dice, desde un punto situado a una distancia horizontal de 115,48 metros, que nos marca acá, de la base de una torre, se observa la parte superior de la torre con un ángulo de elevación de 60 grados, que es este ángulo de acá. Bueno, de acá hasta acá, entonces, es lo que mide 115, y ahí es 60 grados. ¿Y qué nos pide? Calcular la altura aproximada de la torre. Este salió en 2023. Y miren un poco esto. Bueno, bueno. Este es mucho más fácil que el primer problema que vimos. Acá, ¿qué tenemos que usar? ¿Qué función? Sí, podemos usar tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de 60 grados va a ser opuesto sobre adyacente. El opuesto va a ser h, que es lo que queremos, y el adyacente va a ser 115,48. Entonces eso reemplazamos acá, 115,48. Acá está la tangente de 60. Y vamos a despejar la h. El 115 pasa multiplicando y me queda 115,48 multiplicado por tangente de 60. ¿Cuánto sale? Bien, sale 200,02 metros. No hay que olvidarse de la unidad de medida. ¿A todos le salió? ¿Está bien? ¿Está correcto? Muy bien. Ok, ahora vamos a cambiar un poco la cosa. En estos que estaban acá, son ángulos, o sea, son triángulos rectángulos. Este acá era rectángulo, este acá también era rectángulo, este acá también usamos la propiedad del triángulo rectángulo. ¿Qué pasa con este ejemplo de acá? No tiene ningún ángulo recto. O no sabemos si tiene algún ángulo recto, ¿verdad? Entonces lo que podemos usar es el teorema del seno y el teorema del coseno. Bueno, vamos a ver primero qué nos dice. En el siguiente triángulo, con lado b igual a 2 centímetros y ángulos 57, alfa 47 y gamma 47, ¿cuánto mide el lado A que está acá? El lado A me pide. Me da que este de acá mide 2 centímetros y me da los ángulos que hay entre ellos. Entonces tenemos dos opciones.
Podemos usar teorema del seno, que era que decía que el seno del ángulo A sobre A es igual al seno del ángulo B sobre B, que es igual a el seno del ángulo C sobre C. O si no, el otro que era que decía que el lado, por ejemplo, si yo quiero hallar A, el cuadrado va a ser B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que va a ser A. Ahora nosotros tenemos un lado y dos ángulos. Entonces no podemos usar el teorema del coseno, porque en el coseno te pide que sepas dos lados. Entonces este está descartado. Lo que sí podemos usar es el teorema del seno. Y ahora hay que ver cómo usarlo. Bueno, yo sé, vamos a ponerle nombre a estos ángulos de acuerdo a nuestra formulita. Bueno, este ángulo gamma de acá, vamos a ponerle que es, acá está el lado C, entonces va a ser el ángulo C. Acá está el lado A, entonces este de acá va a ser A. Y acá está el lado B, por lo tanto este va a ser B. Bueno, entonces, lo que yo quiero es el lado A. Y yo tengo el ángulo C y el ángulo A. Entonces lo que yo puedo hacer es tomar esta parte de acá y esta parte de acá. El ángulo B podemos hallar por la suma de ángulos, eso es cierto también. Podemos decir que 180 grados es igual a más B más C. Y yo sé A que va a ser 57, yo no sé B que quiero hallar, y C que vale 47. Entonces de ahí yo puedo despejar B y me sale 180 menos 57 menos 47, que va a ser 76 grados. Pero no sé si necesitamos eso acá, un poco. Seno de A sobre A igual a seno de C sobre C. Vamos a ver si tenemos todo acá. A es lo que queremos. Después, el ángulo A tenemos, el ángulo C tenemos, pero no tenemos el lado C. Entonces tiene que ser sí o sí como dicen los compañeros. Hay que hallar, hay que usar seno de A sobre A igual a seno de B sobre B. Porque ¿qué tenemos nosotros? A es lo que queremos. Tenemos seno de A porque tenemos el ángulo A. Seno de B, ahora podemos hallar porque ya hallamos el ángulo B. Entonces tenemos también. Y nosotros nos da de dato el ángulo, el lado B, que mide 2 centímetros. Este tenemos también, y ya podemos hallar A reemplazando. Entonces, este no nos sirvió porque no teníamos el lado C. No nos sirve. Bueno, entonces, seno de A va a ser seno de 57 dividido A. Seno de B va a ser seno de 76 grados. Y nos dice que el lado B mide 2 centímetros. Entonces, por eso reemplazamos acá 2 centímetros. Ahora, para despejar A, vamos a hacer otra vez la multiplicación cruzada. La A se va a ir multiplicando acá y el 2 se va a ir multiplicando acá. Entonces va a ser 2 por seno de 57 igual a seno de 76 por A. Entonces A va a ser 2 por seno de 57 dividido seno de 76. ¿Y eso cuánto?
A ver un poco cómo hicieron. O sea, a mí me sale 1,72. Ah, vale. Bien. ¿Se entendió esta parte? Para decidir cuál teorema usar, lo que tiene que ver. A ver un poco. Esa gente que le sale 2,92. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿qué yo te estoy diciendo? Ah, sí. Para saber cuál teorema usar, tienen que ver lo que les da de dato. Ahí, por ejemplo, primero no podíamos usar el coseno porque no nos daba. Sí, muy bien, 1,73. No nos daba todos los lados. Después, tampoco podíamos usar seno de A sobre A igual a seno de C sobre C porque no sabíamos C, pero sí podíamos usar seno de A igual seno de A sobre A igual a seno de B sobre A. ¿Se entendió esta parte? Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el valor del ángulo beta del siguiente triángulo? Sí se sabe que los lados A, B y C miden 6, 8, 12 respectivamente. Bueno, ¿qué teorema creen que se va a usar acá? Voy a dejar las opciones, porque nomás, bueno, A va a ser coseno y B va a ser teorema del seno. Muy bien, muy bien, lo que contestaron. El teorema del coseno vamos a hacer porque tenemos todos los lados y nos falta un ángulo nomás. Entonces, ¿cómo era el teorema del coseno? Vamos a usar ya las letras que nos dan acá. Nosotros queremos hallar beta. Beta es el ángulo que se opone a B. Entonces vamos a tener que usar de la siguiente manera. B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por coseno de beta. Nosotros usamos, de este lado de la ecuación, siempre va a estar el lado que se opone al ángulo que queremos hallar. Nosotros queremos hallar beta, entonces de este lado va a estar el que se opone a beta, que es B. Y vamos a usar los otros dos lados que nos sobran acá. ¿Está bien? Eso es lo que puede llegar a confundir si es que usan el teorema del coseno. ¿Está bien eso? ¿Preguntas? ¿Quieren que repita? Ok. Entonces vamos a reemplazar en mayor. Nosotros sabemos que B va a ser 8. 8 al cuadrado igual a A, que va a ser 6, más C, que vale 12. 2 veces A, que vale 6, C, que vale 12, por coseno de beta. Ahora despejamos el coseno de beta. Vamos a primero pasar estos dos restando. Va a ser 8 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, igual a menos 2 por 6 por 12 por coseno de beta. Este de acá ya podemos meter en la calculadora. ¿Cuánto sale? 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Cuando le sale sale negativo menos 116.
Y acá, bien, hay que multiplicar 2 por 6 por 12. 2 por 6 por 12. Y yo tenía el negativo adelante, me da menos 144 por coseno de beta. Este menos 144 va a pasar dividiendo y me sale que el coseno es menos 116 dividido menos 144. Menos 116 dividido menos 144 es 116. Sale 29 sobre 36. Y ahí podemos hacer el shift coseno. Y nos da 29 dividido 36. O sea, shift coseno de 29 dividido 36. ¿Y ese cuánto le da el ángulo beta? ¿Le sale 36? Así se usa el teorema del coseno entonces. ¿Alguna pregunta? Igual si es sobre el despeje, si es sobre cómo saber el ángulo. ¿Todo bien? Seguimos. Bueno, ahora pasamos a lo que son, for real, ecuaciones trigonométricas. Donde nuestra x que queremos hallar se ve afectada por alguna función. Acá está, por ejemplo, afectada por el coseno y por el seno. Entonces hay que buscar alguna manera de despejar nuestra x de ahí. ¿Cómo hacemos? De Classic, yo voy a reemplazar, siempre tengo que dejar en función a seno o en función a coseno, a uno de los dos. Y después yo voy a poder hacer shift seno, shift coseno y voy a poder hallar. No importa en función de cuál dejen. Vamos a dejar, bueno, yo sé que coseno de x al cuadrado más seno de x al cuadrado es igual a 1. Entonces, vamos a despejar coseno de acá. Yo sé que coseno al cuadrado de x va a ser 1 menos seno al cuadrado de x. Bueno, esto yo voy a meter acá en vez del coseno, ¿verdad? Voy a tener entonces 1 menos seno de x al cuadrado menos 3 seno de x al cuadrado, que estaba luego ahí, igual a 0. Ahora, yo puedo sumar este con este, porque son semejantes, y me va a quedar 1 menos 1 más 3, que va a ser 4. Seno de x al cuadrado igual a 0. Ahora yo quiero dejar mi x sola de un lado. Igual cuando resuelven ecuaciones normales. Entonces este 1 que está acá sumando, voy a pasar restando. Y me va a quedar... No, espera. Vamos a pasar vamos a pasar acá. Porque está restando, vamos a pasar sumando y nos va a quedar que 1 va a ser igual a 4 por seno al cuadrado de x. Este 4 va a pasar acá dividiendo y nos va a quedar que 1/4 es igual a seno al cuadrado de x. Vamos a recomodar este. Seno al cuadrado de x igual a 1/4. Ahora, este seno está al cuadrado. Yo todavía no puedo hacer shift seno. Entonces yo quito raíz cuadrada de ambos lados. Y me queda que la raíz se da con el cuadrado. Seno de x va a ser raíz de 1/4. Entonces mi x, así yo puedo hacer shift seno
shift seno de raíz de un cuarto. ¿Y cuánto me queda? La x. Así es. Grados. Acá podríamos haber sacado también la raíz, porque la raíz de un cuarto es la raíz de 1 sobre la raíz de 4, que es 1 sobre la raíz de 4, que es 2. O sea, un medio al final era nuestro seno. Y por eso sale 30 grados. ¿Se entendió este? Tenemos que pasar todo a algo, a uno mismo. Todo seno, todo coseno, y después le hacemos el shift de alguna manera. Y Profe, una pregunta. ¿En qué momento sabes cuándo utilizar el shift seno o solamente seno? cuando vos tenés solo seno acá, vos tenés seno de x igual a un medio. Entonces ahí recién podés usar. Vas a tener, por ejemplo, seno de... Acá teníamos seno de x igual a un medio. Entonces el seno está solo acá y despejado. El igual a un medio, ahí también puedes usar el shift coseno y me va a salir 60. ¿Se responde la pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. Hacer otro. A ver, intenten. Vamos a hacer más todos porque este tiene un truquito especial. Bueno, el coseno de x, acá le vamos a tratar. ¿Se acuerdan cuando ustedes resolvían ax cuadrado más bx más c? Una ecuación cuadrática, ¿se acuerdan? Que x era, podías hacer la parejita o si no podrías hacer con la fórmula general, ¿verdad? Así era la fórmula. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a pasar todo de un lado para igualar a 0. Porque este era, ¿verdad? ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y entonces ahí podíamos usar nuestra formulita. Entonces vamos a pasar todo acá de un lado y nos va a quedar 4 por coseno cuadrado de x más 4 por coseno de x menos 3 igual a 0. Y ahora vamos a usar esta fórmula, pero en vez de hallar x, vamos a hallar coseno de x. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Ahora les muestro. Coseno de x, bueno, había que hallar primero nuestros coeficientes, ¿verdad? Para comparar con la ecuación. El que le acompaña al que está al cuadrado es la a. Entonces la a va a valer 4. El que le acompaña al que está a la potencia 1, o sea, a la x a la 1, va a ser b. Entonces mi b va a ser también 4. Y por último, el que está solo, que sería este, sería mi término independiente, que va a ser la c. Entonces mi c va a valer, siempre con el signo, menos 3. ¿Está bien? Ahí se formó menos 3. Ahora, ese vamos a usar acá. La fórmula era menos b, menos b más menos raíz cuadrada del cuadrado menos 4c sobre 2a. Ok, la b vale 4, entonces acá es menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por la a, que vale 4, y la c, que vale menos 3. Dos por a, que es 2 por 4. Ahora, yo les recomiendo siempre hacer primero lo que está
dentro de la raíz. Ya vamos a hacer 4 al cuadrado menos 4 por 4 por menos 3. ¿Cuánto le sale? Muy bien, 64 sale. Entonces acá es menos 4, okay. Menos 4 más menos raíz de 64 sobre 2 por 4 que es 8. Eso da igual a menos 4 más menos raíz de 64 que es 8. Bien. Dividido 8. Y acá se iba en dos caminos, ¿verdad? El primero era con el positivo y el otro era con el negativo. Entonces nos queda menos 4. Con el positivo va a ser más 8 sobre 8. Eso va a ser 4 sobre 8, que es lo mismo que 1/2. Ok. Entonces, menos 4, menos 8, dividido 8. Acá sale menos 12 dividido 8. Y ese es menos 3 sobre 2. Ahora, yo acá todavía no hallé x. Yo que estaba hallando acá, coseno de x. Entonces ahí yo hago el shift. Bueno, mi respuesta va a ser coseno de x1 nos había salido 1/2. Y coseno de x2 que nos salió menos 3/2. Entonces yo hago shift coseno de 1/2 y sale x1 60 grados. Pero con el otro, ¿qué va a pasar? Yo sé que las funciones trigonométricas están definidas desde menos 1 hasta 1. Y si yo le pongo algo que es más grande que, o sea, más chico que menos 1, si yo hago shift coseno de menos 3/2, me da más de error, obviamente, porque no se puede. Entonces, esta respuesta, no. Solo vamos a quedarnos con la respuesta del positivo, que va a ser 60 grados. ¿Se entendió? Así muy bien, Lucas, con el negativo no se puede. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, el siguiente TA dice, en un triángulo, dos de sus ángulos miden pi sobre 2 radian y pi sobre 6 radian. Hallar la medida sexagesimal del tercer ángulo. Bueno, este vimos en la clase pasada, ¿verdad? Los ángulos se podían medir en radianes, que eran 0, después era pi sobre 2, pi, y así hasta 2pi. Y en sexagesimales, bueno, ¿verdad? Y ese era 0, 90, 180, 360, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos dice? En un triángulo, dos de sus ángulos miden pi sobre 2 y pi sobre 6. Vamos a dibujar nuestro triangulito. Dice que un ángulo mide pi sobre 2, el otro ángulo mide pi sobre 6. Y nos pide la medida del otro ángulo que va a ser nuestra x, pero en sexagesimal. Ahora, tenemos dos opciones. Yo sé que en un triángulo, las medidas, los ángulos, la suma de los ángulos, ¿cuánto es siempre? 180. 180 va a ser A más B más C, ¿verdad? Pero es decir, yo tengo que pasar a radianes, porque estos dos yo tengo en radianes, y yo no puedo sumar nomás radianes con sexagesimales.
Es lo mismo que sumar kilogramo con gramo, ¿verdad? No tiene sentido, no podemos hacer eso. Entonces, vamos a pasar, para mí que la opción más fácil es pasar 180 a radianes, porque nosotros ya sabemos que, ¿se acuerdan del circulito, verdad? Que acá era 0, acá era pi y también era 180. Entonces, 180 grados, ¿a cuánto equivale? Pi radianes. ¿Todos de acuerdo? ¿O quieren un poco de repaso de los radianes? Bueno, entonces, ya sabemos ya que 180 es pi radianes. Ese vamos a sustituir acá. Pi radianes va a ser igual a la suma de los ángulos más el ángulo que yo no sé, ¿verdad? Yo sé que uno era pi sobre 2, yo sé que el otro era pi sobre 6 y el otro que no sé va a ser x. X entonces va a ser pi menos pi sobre 2 menos pi sobre 6. Ahí pueden poner nomás en su calculadora 1 menos 1/2 menos 1/6. Y ahí les va a salir 1/3, pero ese 1/3 va a estar multiplicado por pi, o sea que va a ser pi sobre 3. Igual también pueden poner en su calculadora pi menos pi sobre 2 menos pi sobre 6, solo que un poco más de trabajo. Lo importante es que les salga pi sobre 3. Bueno, entonces ya sabemos ya la medida del ángulo, pero nos piden en sexagesimales, entonces ahí sí hay que pasar. Yo sabía que 180 grados son pi radianes y yo quiero x sexagesimales es pi sobre 3 radianes. X entonces va a ser 180 multiplicado por pi sobre 3 dividido pi radianes. Pi se va con pi y me queda 180 grados por 1/3, o sea 180 dividido 3, o sea 60 grados. ¿Se entendió? Acá tuvimos que pasar de un sistema a otro 2 veces. ¿Sí? Profe, yo había visto que se debe hacer 360, no 180. ¿Sería lo mismo? Sí, lo mismo es. Ahí, por ejemplo, en el primero hubiéramos hecho que 360 es 2pi. Y yo quiero hallar 180. Y ese va a ser mi x. Entonces, x va a ser 180 por 2pi dividido 360. Y ese sale pi. O sea, nos sale lo mismo que nos salió con el otro. Acá pi y acá pi. ¿Está bien? Gracias, profe. ¿Está bien? ¿Alguien más? Este creo que fue de cuando yo rendí. A ver qué dice. En el siguiente gráfico se representan por medio de puntos 3 ciudades del Paraguay. En el punto A el punto A corresponde a Asunción, el punto B a Cazapá y el punto C a San Ignacio. La distancia de Asunción a Cazapá es de 195 kilómetros. Eso podemos ir anotando ya en el triangulito. Bueno, vamos a hacer uno más grande acá.
Bueno, dice que el punto A es Asunción. El punto B corresponde a Cazapá. Y el punto C a San Ignacio. Ok. Después dice, la distancia de Asunción a Cazapá es de 195 kilómetros. O sea, esta distancia de acá va a ser 195 kilómetros. Después, ¿qué dice? Y de Cazapá a San Ignacio es de 260 kilómetros. Desde Cazapá a San Ignacio, 260 kilómetros. Además, se sabe que el ángulo comprendido entre los lados A y C es 75 grados. Entre los lados A y C. Este era A, este era C y este era B. Y nos dice que entre los lados A y C, o sea que entre este lado y este lado, hay ¿cuánto? 75 grados. Después que nos dice, hallar la distancia aproximada entre San Ignacio y Asunción. O sea, lo que nos pide es esta distancia acá, que va a ser nuestra X. O sea, la B realmente. B. ¿Qué teorema vamos a usar acá? Sí, podemos usar el de coseno. Acá nosotros vamos a usar de esta forma. B cuadrado, que es el que no sabemos, va a ser igual a los otros dos lados al cuadrado, o sea, a cuadrado más c cuadrado, menos 2 veces la multiplicación, por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Y nosotros sabemos, o sea, el coseno de beta. Nosotros sabemos que el ángulo que hay entre ellos, o sea, beta, va a ser 75 grados. Beta, 75. Y ahí podemos hallar tranquilamente la B. Vamos a reemplazar. Mi A va a ser 260, mi C va a ser 195, menos 2 veces A, que es 260, por C, que es 195, por coseno de 75. Y ese ponemos directo en la calculadora, 260 al cuadrado, menos 100, digo, más 195 al cuadrado, menos 2 por 260 por 195 por coseno de 75. Y ese da 79.380,75 aproximadamente. Pero acá no termina, hay que hallar la raíz cuadrada de este. O sea, nosotros queremos B, no queremos B cuadrado. Entonces B va a ser igual a la raíz de ese, la raíz de 79.380. Y este va a dar 281,75 kilómetros. Entonces la distancia entre San Ignacio y Asunción es de aproximadamente 281,75 kilómetros. ¿Se entendió cómo se usa el teorema del coseno?
¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora les voy a dar un par de ejercicios antes de que termine la hora. Esta vez sí. Intenten hacer un poco el 241. Ahora, el 241 es un poco diferente, la verdad. Vamos a hacer el 243. Bueno, acá lo que pasa es que, ¿vieron que en el enunciado dice resolver las siguientes ecuaciones para x menor o igual a 180? Y algo que yo no les había dicho, ahora me acuerdo, es que las funciones trigonométricas, o sea, vimos que las funciones trigonométricas, la función del seno, por ejemplo, es positiva en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, ¿verdad? ¿Qué pasa? La función seno se va repitiendo a lo largo del tiempo. O sea que primero vamos a hallar un valor para x. Nos sale que 2 por seno de x igual a 1, entonces seno de x va a ser igual a, tengo que despejar ese, 1 dividido 2, ¿verdad? Y ahí me sale shift seno de un medio, que va a ser 30 grados. Ahora, va a haber dos valores menores a 180 que cumplan esta ecuación. ¿Por qué? Porque el seno también es positivo en el segundo cuadrante. O sea, acá yo voy a tener uno que cumpla, que va a ser 30. Y el otro que va a cumplir es este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Porque el seno va a seguir siendo este. Es esta medida del seno y es esta medida del seno acá. Entonces es el mismo. Pero se mide, o sea, nosotros medimos los ángulos con respecto a x positivo. O sea que el ángulo que yo quiero medir en realidad es de acá hasta acá. ¿Entienden? Entonces, yo sé que este acá va a medir 30 grados porque eso yo hallé. 30 también va a medir. Pero yo quiero con respecto al otro eje. Entonces, lo que yo tengo que hacer es 180, que es el total, desde acá hasta acá. Y le voy a restar nomás este ángulo de acá que yo hallé. O sea, 180 menos 30 va a ser 150 grados. Entonces, mis dos respuestas van a ser, okay,
El primero, 30 grados. Y el segundo, 150. 30 y 150. ¿Se entendió esta parte? Y así pueden jugar con todas las ecuaciones. Con todos los, ¿cómo se dice? Los cuadrantes. Por ejemplo, el coseno, nosotros vamos a saber que, a ver, el coseno, sabíamos que era positivo acá, o sea, en el cuarto cuadrante y en el primer cuadrante, y así sucesivamente. Y esta otra ecuación de acá, lo que ustedes pueden hacer es directo igualar los argumentos. O sea, lo que está adentro del seno. Porque vieron que acá está un seno solito y acá también. Entonces, para que esto sea igual, lo que tienen adentro tiene que ser igual. X menos pi sobre 3 tiene que ser sí o sí igual a 80 grados. Ahí yo no puedo sumar, tengo que convertir. Voy a convertir, por ejemplo, pi sobre 3. Yo sé que 180 es pi como x es a pi sobre 3. X acá me va a salir 180 por pi sobre 3 dividido pi. X me va a salir 60 grados. Entonces yo de ahí voy a sacar que x menos 60 es 80 y que x va a ser 80 más 60, que sale 140 grados. ¿Se entendió? Si ven uno así, en donde se igualan directamente la función del seno, pueden igualar directamente lo que está adentro. Igual pueden hacer acá. Acá va a ser 40 grados menos x igual a coseno de x. Ok, igual a lo que está adentro, era, ¿verdad? Igual a x. Este es el que está adentro. ¿Se entiende? Y acá me va a salir 40 igual a 2x y x igual a 42, que va a ser 20. Bien. A ver, este último. No, un ratito. ¿Me sale? Sí, no. Aquí, a ver. Acá vamos a reemplazar la secante, la cosecante
y la tangente. La secante es 1 sobre coseno. La cosecante es 1 sobre seno. Y la tangente es seno sobre coseno. Eso yo reemplazo acá. Y me sale que 1 sobre coseno de x por cosecante, que es 1 sobre seno, es igual a 4 veces seno de x sobre coseno de x. Ajá. Y luego, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo pasar vamos a decir, este coseno acá multiplicando. Y me va a quedar coseno de x sobre coseno de x por seno de x igual a 4 seno de x. Acá se va el coseno con el coseno. Y este seno puede pasar multiplicando. Y me va a quedar, acá me quedó, de la simplificación me quedó 1. 1 igual a 4 por seno cuadrado de x. Y este es parecido al que teníamos antes, ¿verdad? Acá me sale seno al cuadrado de x igual a 1/4. Y seno de x igual a raíz de 1/4. Seno de x va a ser 1/2. Y yo puedo hacer shift seno de 1/2 y me sale 30 grados. Era la opción D. ¿Se entendió este? ¿Se entendió? Si no, ¿quiere que repita algo? Bueno, entonces, lo que yo recomiendo es hacer este ejercitario. Hay ejercicios sobre el triángulo rectángulo, cuando en situaciones problemáticas, cuando hay que usar el teorema del seno, el teorema del coseno. Acá está, triángulo oblicuo ángulo. Y eso sería todo por hoy. No sé si les pasaron ese ejercitario. Ah, dale. Muchas gracias. Dale. ¿Alguna pregunta de toda la clase? Ok. Gracias, Lucas. Gracias, Abigail. Si no tienes más preguntas, yo creo que podemos terminar. Acá. Dejar acá. Dale, gracias a ustedes.